Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa que es Personalidades a Contraluz. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, es la maestra Narcedalia Ramírez Pineda. Ella es secretaria de Acción Indígena del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y vicepresidenta de la Fundación Ayú. Narce, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Más que al contrario, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí en Personalidades a Contraluz y sobre todo compartiendo este programa que desde ya sé que es todo un éxito. Muchas gracias. Platícanos, ¿dónde y cuándo naciste? Pues mira, Mario, primero que nada, muchas gracias, como te lo digo a ti, a los cibernautas que nos están viendo, por la oportunidad que le dan a una mujer que, así como millones en este país, pues tiene muchos sueños por incidir en los proyectos que signifiquen el desarrollo de nuestro país. Yo nací el 19 de mayo de 1971 en la Ciudad de México, sin embargo mi corazón absolutamente es oaxaqueño, de la Mixteca de Oaxaca, y es ahí en donde ha nacido toda mi inspiración para todo lo que he estado haciendo. Platícanos, ¿qué es lo que más recuerdas de tu infancia? La verdad es que de los mejores recuerdos que tengo es justamente las actividades que mi padre ha hecho para servir en el sector público. Las visitas a las comunidades, la forma en que inevitablemente se programaban acciones para organizar a la gente, para hacerla participar. Y con esa misma visión crecí y después fui consolidando cosas que ahora puedo platicar. Cuéntanos, ¿quién es el personaje que más admiras? Por consiguiente, es a mi padre. Es alguien quien no tan solo me motivó por el servicio social, sino quien también me sigue motivando para seguir incidiendo desde otras trincheras en temas que nos permitan trabajar con comunidades rurales y comunidades indígenas. Mi padre pues es abogado, toda su vida también la ha dedicado al servicio público, apasionado en la política, y pues algo nos tuvo que heredar a los hijos. Yo soy una de las que también se ha enamorado del tema por servir, y es en él en quien encuentro a mi paradigma, ¿no? Al personaje a quien yo quiero demasiado, pero además admiro. Y bueno, pues mi madre sin lugar a dudas, porque estoy segura que sin ella mi papá a lo mejor no pudiera haber realizado muchas cosas. Platícanos, ¿por qué decidiste estudiar administración de empresas? Mira, yo creo que todo va motivado de alguna forma de origen. Yo veía desde pequeña la forma en que mi papá se organizaba para salir a los viajes, cómo platicaba con la gente en las comunidades, cómo hacía planes para poder hacer gestiones y servir. Y desde entonces siempre me entró el interés por el tema de la organización, el tema de la planeación y de la comunicación también. De ahí que encontré que el mejor espacio para poder llevar a cabo el servicio a la gente, organizando, planeando, pues era desde la administración, que en este caso fue de empresas, porque siempre también me interesó la parte de proyectos. Entonces quise ser como una combinación y vi en la administración de empresas como el espacio ideal para poder desarrollarlo. ¿Y por qué decidiste ser un Ibero? Justo también por lo mismo, tenía un pequeño dilema si desarrollarme dentro del campo de las ciencias de la comunicación o administración de empresas, y bueno, fue en la Universidad Iberoamericana en donde encontré las dos carreras, y finalmente cuando entré ahí me decidí por administración de empresas, así es que me desarrollé en ella y muy satisfecha de haber estudiado esa carrera. ¿En qué momento decides ingresar en la parte política? Mira, yo creo que más que una decisión de alguna forma se dio natural, primero motivada por lo que uno ve en casa, mi padre político de toda la vida, y pues nacimos viendo un papá político actuando, y esa fue la primera motivación, el ver cómo lo hacía, admirarlo, viéndolo en la tribuna hablando, y finalmente incidiendo en muchos temas. Y eso fue haciendo no tan solo que nos fuéramos involucrando de forma indirecta a los hijos, en lo personal yo, sino que ya casi al finalizar mi carrera, pues tuve la oportunidad de entrar a la Secretaría de Desarrollo Social, en donde tuve el privilegio de servir en un área en el que es el Fondo Nacional, era el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad, área que me permitió viajar por el país, conocer las zonas marginadas, las zonas indígenas, las organizaciones campesinas. Interactué muchísimo con ellas por 6, 7 años, y claro está que incidir en el cambio de mentalidad en las comunidades para que trabajásemos
con organización, con planeación, con acciones productivas que les permitiera incidir en su desarrollo, y eso motivó mi actuar de ahí en adelante, con un papá que participaba muy activamente en la política, yo en el servicio público, motivada también por una carrera, y el hecho de sí querer servir a quienes más lo necesitaban hizo que transitara las tareas que después se dio en una organización no gubernamental, y de ahí la misma dinámica me fue llevando a querer representar a esa gente a la que estábamos sirviendo de forma directa, pues desde otro espacio que en este caso pues ya fue en un área legislativa. Pero la política es una gran pasión que se hereda, que se aprende, y que inevitablemente pues uno le va encontrando el amor por servir, que es como yo también veo la política. Platícanos, ¿qué es la CNC? Mira, la CNC lo quiero decir de esta forma. Primero fue así como que un sueño para mí haber conocido la CNC, porque una organización que dirigió mi padre. Era el espacio, la trinchera en donde miles de campesinos de nuestro país encontraban el abrigo en una organización social campesina para que todas sus demandas fueran escuchadas y sus gestiones fueran encaminadas hacia una realización. En la CNC encontré muchísimo liderazgo, encontré una visión muy clara de cómo se quería y cómo se quiere ver el campo en nuestro país, y fue finalmente una organización que también me inspiró para reiterar mi trabajo por el sector rural. En la CNC vi cientos de mujeres luchadoras, lideresas, que inevitablemente motivaron también mi actuar para que en las diversas trincheras donde he participado pues me pusiera en el mismo tono de atraparme de la dinámica, de las necesidades y de la problemática que existe para poder defender esa causa. Oye, ¿cómo fue tu ingreso a la Confederación Nacional Campesina? Fue justamente cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Social, participando con las organizaciones campesinas, claro, participando en los congresos, en los eventos, y inevitablemente pues una influencia también fue mi padre al estar liderándola, pues yo quería ser parte de una organización y vi en la campesina pues ahí el espacio donde yo podía aprender y podía desarrollar. Fue desde 1994, 95 en el que yo empecé a participar en tareas de la CNC, y bueno, en los congresos, en las mesas de trabajo, en los foros, después con las mujeres, con diferentes ramas productivas, trataba yo de participar para aprender. Entonces, inevitablemente ahí me fui involucrando hasta que, por supuesto, me empecé a sentir más que cenecista, sino justamente sumarme a la causa que mi papá siempre ha peleado por ella. Oye, bueno, tu padre es un reconocido político dentro y fuera de su estado. ¿De qué manera influyó él en esta vida política que has llevado? Bueno, mira, inevitablemente habría que ver dos partes en este sentido. Tuvimos la fortuna de que nunca incidió directamente en nuestras decisiones, hablando ya como hijos. Nos dejó ser, que estudiáramos lo que quisiéramos, y además de eso nunca forzó, utilizando la expresión, a que estuviéramos ni en sus eventos, ni que nos apropiáramos de las causas que él estaba persiguiendo. Pero la verdad es que ver a alguien tan apasionado, tan metido, y en el que indirectamente nos motivaba, además siendo muy jóvenes, a acompañarlo a sus giras, a escucharlos en las audiencias públicas, ver cómo atendía a la gente y demás, por supuesto que motivaba. Y en algún momento, claro, decir, ¿por qué no? Si se puede, y yo como mujer de otra generación, y siendo ya mixteca de corazón, claro que quería yo hacer lo mismo que mi padre. Por eso fue una influencia indirecta muy importante. Ya cuando él me ha visto que estoy más enganchada en esto, por supuesto que no dejo de asistir a los consejos de alguien que para mí es una persona no solo preparada, sino con experiencia, sino finalmente es alguien a quien admiro y a quien le sigo aprendiendo mucho. Por eso es una influencia permanente. Entonces es como en esto creo que indirectamente me sigue influyendo, pero motivando a que va a ser una influencia de una escuela, de la buena escuela que de forma estricta uno va aprendiendo cosas. Oye, ahorita que hablas de esa parte de lo estricto,
debe haber sido, pues no tan sencillo para ustedes como jóvenes, estar con una personalidad como no es tu papá, cuando él estaba en la gubernatura del estado y demás. ¿Cómo no perder el piso? Bueno, mira, la verdad es que ayudó mucho inevitablemente el origen que tuvo mi padre. Él, hijo de campesinos, de una región indígena que por sus propias condiciones económicas fue expulsado de su región. Entonces, el haber vivido todo ese proceso, yo estoy completamente segura de que estuvo muy claro qué objetivo él quería alcanzar en la vida. Y por esa misma razón lo mantuvo en tierra todo el tiempo como lo ha mantenido. Y por consiguiente esa educación se la terminas llevando a tus hijos. Él siempre procuró de que nos quedara muy claro que el gobernador era él, que los hijos lo único que teníamos que hacer era seguir las reglas que él como padre, y en este caso también mi madre, nos habían impuesto en casa, que era el respeto, la disciplina a lo que significaba ser estudiantes, a lo que significaba ser hijo de familia, y de alguna forma este caminito que los dos nos fueron induciendo hizo que no tuvieran hijos problemáticos, por decirlo así, durante el trabajo que desarrollaron los dos, porque mi mamá también estuvo muy activa en el estado, y además de eso, por la misma condición en la que él se estaba desarrollando, bueno, no tuvimos la etapa de estudiar en Oaxaca. Estudiamos aquí en la Ciudad de México, mi hermano mayor y yo, y eso también, la distancia y que nos estuvieran vigilando finalmente en ese mismo tenor, ¿no? Pues hizo que nos mantuviéramos como cualquier miembro de cualquier familia mexicana, de tal suerte que solamente apreciábamos en épocas de vacaciones o de algún evento en especial, pues quién era el señor gobernador cuando íbamos a verlo. Y la verdad es que era de aprendizaje, porque sin que nos influyera de forma directa, sí, por su misma presencia y actitud, pues hacía que respetáramos todos los actos y las acciones que él hacía. Y eso lo fuimos aprendiendo. Entonces, insisto en que sí fue una buena escuela en la que nos ha permitido mantener los pies en la tierra. ¿Cómo fue tu paso por la 61ª legislatura? Primero que nada, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en la vida en todos los sentidos. Primero que nada porque al creer en que sí puede haber un futuro diferente para nuestras comunidades y en que, como lo decimos en la Fundación Ayuda, en que lo imposible pueda ser posible, que es cambiar la realidad de la pobreza de los pueblos, pues yo incursioné del sector público a las organizaciones de la sociedad civil, como es la Fundación Ayuda, donde sigo trabajando. Y bueno, uno se convierte en un soñador pleno. Y uno está claro que cuando uno entrega completamente su corazón, su tiempo, todo su esfuerzo para que las cosas se vayan dando, pues uno supone de que también eso se puede hacer desde otras trincheras, como en este caso en el legislativo. Reconozco que mi trabajo en campo, el esmero que entregué por 10 años incompleto a la región, pues sí hizo que no tan solo se me abriera la oportunidad para que yo pudiera representar, en este caso al estado de Oaxaca, sino me empezó a apasionar la idea de hacer una transformación para que estos pueblos tuvieran otras posibilidades de obtener apoyos. Y fue cuando se dio la oportunidad de participar como diputada federal. Fui plurinominal, pero finalmente fue un reto que me puso en una terna en la región, en la cual afortunadamente tuve oportunidad de incidir en ella. Y bueno, pues siendo legislador uno experimenta una serie de cambios. Primero, pues uno entra con la expectativa de hacer los grandes movimientos, las grandes transformaciones, pero en realidad pues es muchísimo el trabajo el que hay que desarrollar. De repente hay que ser todólogo por los temas en los que hay que abordar, que además a uno le interesa, las iniciativas, los puntos de acuerdo que uno le apasionan. Y bueno, pues aunque uno se vaya metiendo en los temas, uno se percata que hay tiempos para ello, hay prioridades para ello, hay reglas de operación, hay presupuesto, que si bien es cierto ya lo conocía, ya en el día a día batallar para que se vayan dando prioridades a los temas de uno, que son el campo, las mujeres, el tema indígena, pues uno se va dando cuenta que la realidad es diferente. Entonces de repente pues sí, uno
experimenta frustraciones, experimenta como que el tiempo se va como agua y uno dice, bueno, uno se siente frustrado de no poder incidir en más. Y me gustó la experiencia porque tuve la fortuna que fui de las primeras personas del Partido Revolucionario Institucional que subió a la tribuna, y estar en la máxima tribuna no tan solo es un verdadero honor, sino de verdad es la gran oportunidad para poner los temas de interés en nuestro país. Me sentí muy orgullosa de llevar a la tribuna pues un caso muy singular que sonó por todo el país, que fue de unas mujeres indígenas que fueron encarceladas injustamente, unas otomís, y fue para mí una de las mejores experiencias ver cómo lograba la solidaridad de los diferentes grupos parlamentarios para sumarse a ese tema y aclamar por una acción justa. E independiente a que participaron muchísimos actores de la sociedad civil, de derechos humanos, y bueno, muchos actores que no quisiera ser injusto en no mencionar, afortunadamente esas mujeres salieron libres. Y eso fue una de las cosas en que más me motivaron por decir sí se puede. Y por eso no dejé de estar activa, traté de subir lo más posible a la tribuna para justamente llevarme estos temas que no se hablan en el día a día, o en el que se tratan de una forma no necesariamente prioritaria. Muchos temas lo son, pero cuando uno está motivado por una causa, inevitablemente son el número uno para quienes los subimos a la tribuna. Iniciativas que, bueno, pues sí, hay que platicar con los diferentes grupos parlamentarios para que uno les pueda convencer con los argumentos por qué sí debe ser esa iniciativa. Entonces, pasar por la 61 legislatura fue una gran escuela, un gran aprendizaje en todos los sentidos, y evidentemente también una gran lección, porque inevitablemente uno puede seguir dando más. Y creo que di lo que en su momento la 61 legislatura también ameritaba en cuanto a los temas que me interesan y me interesaban a mí, y yo creo que esa experiencia la traslado a la experiencia de ahora. Por eso me siento muy satisfecha con lo que viví en la 61 legislatura. ¿Cuál es la iniciativa que más recuerdas y por qué? Definitivamente la ley de apoyo solidario, que significaba un apoyo que además ahora la administración actual retomó, y por eso me siento muy orgullosa de ella, porque en mi iniciativa yo proponía un apoyo para los adultos mayores, no a través de un programa sexenal de 70 y más, sino de un apoyo permanente como una obligación del Estado, para que no tan solo se le apoyara económicamente a la gente que ya dio todo lo que tenía que dar productivamente hablando a su país, y ese apoyo a los adultos mayores que también tenía que ver con el pago de marcha, con seguro de gastos médicos, en fin, recursos que a nuestros adultos mayores, sobre todo los del campo, que finalmente enfoqué muchísimo más ahí mi prioridad, merecían ser incluidos. Mi iniciativa prosperó en la Cámara de Diputados por mayoría, más bien por un par de votos, por un voto, nada más se votó en contra, el resto votó a favor. Bueno, yo me sentía evidente muy contenta de poder llevar a la población a la que uno le ha apostado todo, pues una iniciativa, ¿no? Como reflejo de, terminó la administración pasada y se quedó ya en stand-by en la Cámara de Senadores, y bueno, ya iniciando esta nueva legislatura, pues ya se quedó trunca, pero afortunadamente ahora en esta nueva administración con el presidente Enrique Peña Nieto se ha retomado ese programa como uno de los más prioritarios, así es que pues me siento como realizada porque esa iniciativa finalmente de forma indirecta sí se llevó a cabo. ¿Cuál dirías que es la mayor enseñanza que te dejó ese paso por el Congreso? Definitivamente el sensibilizarse con la gente que tiene la expectativa en que nosotros les apoyemos, pero también con que tenemos que ser absolutamente, no tan solo libres de pensamiento y de actuar, sino obedientes a lo que nos regula nuestra Constitución. Hacer esa mezcla seguramente parece fácil porque es un ejercicio que tenemos que hacer día a día, pero finalmente en la práctica, conjugar las necesidades con lo que la administración en su momento está actuando y con lo que la ley dice, de repente pues es el juego en el que nos tenemos que ver todos envueltos en, pero yo creo que
la enseñanza es justamente eso, no perder de vista a quienes nos debemos y a quienes tenemos que llevarles una respuesta, que con la responsabilidad que significa ser legislador, sí ver el cómo se puede llevar a partir de la ley todos esos beneficios a la gente. Y platícanos un poquito, ¿qué es el Instituto para el Desarrollo de la Mixteca? Mira, ese instituto, para empezar, es un sueño que se hizo realidad, que mi padre lo llevó a cabo a partir de que salió de gobernador del estado de Oaxaca, en donde él se propuso en que quería seguir sirviendo a su pueblo fuera del gobierno, desde otra trinchera que es desde la sociedad civil. Entonces se formó este Instituto para el Desarrollo de la Mixteca justamente para servir a la región que lo vio nacer, a la Mixteca de Oaxaca, que además abarca parte del estado de Puebla, parte del estado de Guerrero, y que es una asociación civil no gubernamental, no partidista, no religiosa, sin fines de lucro, que además en este 2013, informalmente hablando, cumplimos 18 años, formalmente 15, porque estuvimos 3 años sin una formalidad jurídica, porque la dinámica de organizar no nos llevaba necesariamente a esta formalidad. Pero esta trinchera del Instituto para el Desarrollo de la Mixteca nos ha servido para organizar justamente a la gente de las comunidades rurales e indígenas, para hacer planes con ellos y a partir de ahí detonar acciones productivas que les genere ingreso, que les genere empleo, ante que estamos en una región expulsora de mano de obra en su máxima expresión. La mayoría de la población son mujeres y entonces nos vimos motivadas en ellas para ir consolidando la organización en las comunidades e ir reactivando con capacitación, asistencia técnica, proyectos productivos. ¿Qué acciones son las que desarrollan para apoyar a estas comunidades? Bueno, en gran medida nosotros creemos en que una organización gestora no puede quedarse con tal función. Nosotros visualizamos el desarrollo de una forma más integral. Primero partiendo, como lo mencioné, de la organización, evidentemente de haciendo una planeación participativa involucrando a los beneficiarios, entrando en un proceso de reeducación utilizando la expresión en el que hagamos corresponsables a los beneficiarios, en el que ellos les quede claro que si yo voy a entrar como organización no gubernamental a luchar por ellos y con ellos, es porque ellos tienen que atender la misma parte de corresponsabilidad, procurando sus proyectos, asistiendo a la capacitación cuando hace muchos años todavía había resistencia en nuestros pueblos, y además de eso con ciertas disciplinas que procuramos ir llevando en las comunidades, como era no perder la tarea del tequio, que aunque está perdida en gran medida, pero procurarla para que la gente trabajara a favor de su comunidad, con acciones de educación financiera, con acciones de reforestación, en fin, que la gente fuera también protagonista de su propio desarrollo, no tan solo receptora de los apoyos. Entonces lo que procuramos es la organización, la gestión, pero no tan solo en acciones productivas, sino en cuestiones de vivienda, apoyos para los niños, para los adultos mayores, para los productores, ir detonando aquellos proyectos a nivel regional que vayan generando a los diferentes aliados pues un interés por ir a apoyar a la región, más allá de la obligación gubernamental. Entonces nosotros creemos que con este instituto en gran medida motivamos a la formación de la gente, para que en el momento en que esta asociación no exista, la gente no se quede sin nada, sino más bien que aprovechen de ese conocimiento que le hemos tenido la oportunidad de brindar durante todos estos años, para que después ellos poco a poco solos vayan desarrollando y detonando esas inquietudes justamente productivas. Y platícanos, ¿qué es la Fundación Ayú? Mira, la Fundación Ayú es el gran paraguas de todo este sueño. La Fundación Ayú justamente lo visualizamos como nuestro gran proyecto concentrador de lucha contra la pobreza. Fundación Ayú tiene 2 brazos operativos, que es el Instituto para el Desarrollo de la Mixteca, que actúa en el sureste del país, Oaxaca, Puebla y Guerrero, y en el norte del país con la Fundación del Gran Olvidado. Sin embargo, en donde más hemos detonado acciones es en el sur justamente. Con la Fundación Ayú lo mencionamos de tal suerte porque vemos más los apoyos de forma integral, que aquí nos interesa por supuesto el desarrollo humano,
pero con esta parte de movimiento productivo que nos interesa para cambiarle la realidad a las comunidades en donde estamos trabajando. Son organizaciones hermanas como ahorita tú ya lo puedes concluir, pero finalmente Fundación Nayú abarca los diferentes estados del país en donde estamos trabajando, y el Instituto para el Desarrollo de la Mixteca se enfoca en las regiones que he mencionado, pues Puebla, Oaxaca y Guerrero. Con Fundación Nayú hemos hecho convocatorias para tener aliados a nivel nacional, llámense para donaciones, como ahora que tenemos un centro de acopio para apoyar a los damnificados, llámese para convocar a simpatizantes al programa de niños que tenemos para poderles acercar becas para que puedan seguir estudiando, y llámese para cualquier tipo de donación que cualquier mexicano quiera aportar para estas comunidades que no dejan de necesitarnos. ¿De dónde nace el nombre de Fundación Nayú? Fundación Nayú para mí es uno de los nombres más bonitos, porque Ayú significa corazón del cielo en mixteco, y además es la comunidad pues en donde que vio nacer a mi padre. Entonces con esa gran motivación pues es como hemos estado fortaleciendo las tareas de la organización. ¿En qué estados es donde trabaja principalmente esta fundación? Mira, le hemos apostado una franja muy importante para el país, que es la Mixteca de Oaxaca, la Mixteca de Puebla, la Mixteca de Guerrero, la montaña de Guerrero, valles centrales de Oaxaca, la costa de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec. Y en toda esta franja, que a lo mejor puede parecer poco, hemos desarrollado tareas en el transcurso de todos estos años que significan nuestra presencia, pero también acciones en poco más de 1,200 comunidades, en donde hemos procurado involucrar desde los niños con el programa de Chispitas, los jóvenes con el movimiento de expresión política, las mujeres con la organización de Mujeres Itayé, nuestros productores con el movimiento de productores y nuestros adultos mayores con el Sendero de los Principales. Y en su conjunto, para que una comunidad tome literal las decisiones en sus manos, pues hemos hecho comités para el desarrollo reivindicador, que no significa sino ayudarlos a organizarse y a que la planeación participativa la lleven ellos en sus manos y digan qué quieren para sus pueblos, a quiénes quieren como aliados y por qué los quieren. Por eso son elementos muy importantes para la organización y por eso decidimos concentrarnos en esa franja que he mencionado, porque no nos gustaría decir que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces preferimos consolidarnos ahí y poco a poco sí vamos incidiendo con ciertas particularidades en otras partes del país. ¿Cómo es su esquema de trabajo con estas comunidades? Porque a mí algo que me llamó mucho la atención ahora que tuve la oportunidad ahí, gracias a ustedes que me hicieron favor de invitarme, que ahí no existe la palabra fondo perdido. Así es. Lo que hemos procurado en este proceso de formación o de reeducación, como lo he mencionado, es justo hacer como un pacto entre la gente, los beneficiarios y la Fundación Nayú. Al decirles vamos a ayudar, es porque realmente nos estamos ayudando a ambas partes. El decir que si vamos a lograr hacer gestiones, por ejemplo, para un proyecto productivo, es porque aunque las reglas de operación de ese proyecto productivo diga que es un recurso no recuperable, para la Fundación Nayú es exigible que sí se recupere ese recurso. Y recuperar ese recurso no significa que la Fundación Nayú capte ese dinero de recuperación o las utilidades, sino más bien con educación financiera enseñamos a la gente a que hagan sus propios ahorros, sus propios fondos en el grupo en el que pertenecen, para que ahí se vayan utilizando la deseable expresión, sus ganancias, sus utilidades y pueden reinvertir. De tal suerte que esa educación es la que procuramos para cada acción que hacemos. Y lo decimos así aunque no suene grato, pero efectivamente en la vida no puede ser todo asistencialismo. Tiene la gente poco a poco que ir incursionando en una etapa diferente en la que le demos las herramientas para que aprendan y en la que también ellos las aprovechen, las valoren y también hagan una especie de pago como la contraparte que pueda corresponder por ayudar. Y la especie de pago es trabajando en beneficio de su familia, su grupo y su comunidad. Hay un programa que tienen ustedes que a mí me llamó mucho la atención, que es el programa de Chispitas. Bueno, el programa de los niños, los Chispitas, les denominamos así, primero porque para nosotros la chispa es la llama que va a encenderse en algún momento.
Y así vemos a los niños, a quienes queremos desde su corta edad ir formando para que sean los jóvenes líderes a quienes visualizamos en las comunidades, tomadores de decisiones finalmente para el futuro de sus propios pueblos. Con el programa de los niños, estamos organizándolos para que desde pequeños les entre la costumbre y la disciplina de ahorrar. Entonces hacemos pequeños grupos en las comunidades, hijos de muchas veces de nuestras productoras, para que semanalmente o quincenalmente, aunque sea un peso, pero tengan ellos como disciplina para ahorrar. Les enseñamos cómo hacerlo, y los niños que estén ahorrando, que no dejen de ir a la escuela y que se mantengan en este grupo organizado con reglas que uno va poniendo como organización, les vamos ayudando para conseguirles un patrocinador, un padrino, que así les llamamos, y con ello que se sensibilicen para otorgarles una beca anual que les permita comprar sus utensilios, su refrigerio, a veces hasta contar para su bicicleta, porque tienen que recorrer un buen tramo para la escuela. Y entonces este programa para nosotros es muy importante. Los vamos metiendo en las tareas de reforestación, en las tareas de cuidados de pollitos de traspatio, que bueno, aquí en las ciudades a veces se pierde de vista todo eso, pero en el campo lo es todo, de tal forma que para nosotros los niños es, no, como lo he dicho siempre, no son el futuro, sino son el presente que ya están actuando. ¿Cuánto cuesta becar a un niño para alguien que quiera aportar? Bueno, yo estaría encantada que conocieran nuestro programa de becas a través de nuestra página web, que es www.fundacionayu.org, y el programa se llama Ayúdame, de Chispitas de Esperanza. Son 2,160 pesos al año o 180 pesos mensuales para cada niño, y tenemos una meta de 10,000 niños a quien aspiramos que ellos puedan tener ese padrino de cualquier rincón de este país y que puedan solidarizarse para que sí logremos ese futuro diferente para ellos. ¿Cuántos niños tienen actualmente en el programa? Tenemos 10,000 niños. Ahorita afortunadamente hemos logrado que 3,000 y poco más de 3,000 estén becados, y además de eso motivándolos para que de esos 10,000 haya más, que nos significa niños que se queden en sus comunidades, que no migren, y por consiguiente que no se desintegren en la familia, que sigan estudiando y generar un círculo virtuoso que tanto lo necesitamos. Platícanos un poquito de la parte política. ¿Qué es la Secretaría de Acción Indígena del CEN del PRI? Bueno, mira, la Secretaría de Acción Indígena, independiente de la estructura formal que signifique, yo quisiera definirla ahora como el gran espacio que nos va a permitir transformar esta nueva etapa a nuestras comunidades indígenas del país. Evidentemente es un espacio partidista del Partido Revolucionario Institucional, pero yo estoy clara que desde esa trinchera tenemos que recuperar la credibilidad de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y decidimos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI encauzar varias acciones que nos permita ir incorporando, ir reconquistando a la gente que le fue perdiendo confianza a las promesas que no se fueron o no se han ido cumpliendo en el tiempo. Pero la única forma en que nosotros en esta primera etapa visualizamos en que puede ser es primero sentarnos a escucharlos, que puede parecer simple, pero en realidad por no escuchar es como también se han tomado malas decisiones en el tiempo. Queremos incidir en las reglas de operación para que más de los 80 programas que tienen que ver con el sector indígena lleguen verdaderamente a ellos. Recuperar su confianza, dándoles también capacitación, formándolos, pero también darles la seguridad que ellos pueden y deben pertenecer a este movimiento productivo. Va de la mano con la nueva administración que inició hace unos meses, y creo que nunca es tarde. No necesitamos correr para lograr el objetivo. Vamos poco a poco visitando a las diferentes etnias en los diferentes estados, pero desde la Secretaría de Acción Indígena estamos convencidos que no tan solo se trata de mantener y recuperar nuestra cultura, nuestras tradiciones, el folclore, todo el conocimiento que existe en nuestros pueblos, su cosmovisión, pero sino también meterlos en el desarrollo que el país necesita. ¿Cuáles son los principales programas de la Secretaría de Acción Indígena?
Y en gran medida lo que le hemos dado prioridad es justamente a lo que mencioné, al movimiento productivo. Nos dimos a la tarea de recorrer el país, dándole prioridad a los 23 estados con más población indígena, acercarnos a las etnias, con los liderazgos y trabajar con ellos justamente con encuentros, con talleres, con audiencias públicas, para poderles acercar la información que tenemos clara que primero ellos deben de tener. En este caso, que es conocer qué programas de gobierno pueden ayudar a que se hagan realidad todas las gestiones que ellos día a día están solicitando para ser apoyados. Junto con esas tareas, por supuesto que nos interesa que sean personas informadas, que sepan quién es el PRI en este proceso de transformación, en el que quiere escuchar a la gente, estar cerca de la gente, sobre todo cumplir con sus compromisos, pero sobre todo que esta población se dé cuenta de que sí están consideradas dentro de las prioridades, pero que también que en esta realidad no perdamos de vista que poco más de 15 millones, casi 16 millones de mexicanos son sector indígena, de los cuales casi 7 millones todavía son de lengua materna y que requieren de una atención mucho más prioritaria. Entonces, en este pool de prioridades es como el Partido Revolucionario Institucional también está atendiendo a esta población. Sí tenemos tareas concretas, por supuesto, de reforzar los liderazgos indígenas, que las causas que ahorita se están viendo como injustas también nosotros las tenemos que tomar, abanderar, y justamente los sucesos que se vayan dando en los pueblos indígenas, pues nosotros tenemos también que alzar la voz por ellos, darle seguimiento por las mujeres, por los hombres, por los derechos de cada uno de ellos y tantas injusticias que existen en estos días en nuestro país. Eso es lo que procuramos desde nuestra trinchera. Es un trabajo, por supuesto, arduo. No puede haber una transformación de la noche a la mañana, pero sí, el proceso sí es muy importante. Y en lo que hacemos en la Secretaría de Acción Indígena es justamente retomar esos valores, hacer partícipe a la gente y que se percaten de que vale la pena darle la oportunidad nuevamente, como lo hicieron ahora en las pasadas elecciones, al Partido Revolucionario Institucional para que siga defendiendo estas causas. Ya que hablas de las causas de justicia en términos de los indígenas, hay un caso que está ahorita pues con muchos reflectores, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Diría yo, el caso Pakistán. Sí, cómo no. Yo escuché por ahí algunas declaraciones que también habías hecho en ese sentido, y bueno, es bueno saber y que la gente sepa sobre todo que esos son temas prioritarios para el Partido Revolucionario Institucional. Absolutamente, en el Partido Revolucionario Institucional, desde el primer momento en el que se empezó a sonar más el tema, por supuesto que alzamos la voz. El hecho de que sea el partido que esté en el poder, por supuesto que no va a significar que quienes toman las decisiones y por supuesto quien hace la impartición de justicia, pues tampoco se va a violentar. Sin embargo, no dejamos de ser una voz más en el que procuramos darle seguimiento. Yo estoy muy clara de que tiene que existir algún espacio en este tiempo para que se retome el caso de Pakistán y por consiguiente que pueda ser tratado de forma justa, que no lo ha sido en este tiempo y que desafortunadamente le dieron una sentencia no tan solo muy larga, sino insistiendo a la expresión injusta y de la cual yo sé que la sociedad en general está clamando por que se entienda de forma diferente. La gente que desea acceder a los proyectos o a los programas que tiene esta Secretaría de Acción Indígena, ¿tiene que estar afiliada al partido? No necesariamente. Tenemos muchísimos simpatizantes a quienes hemos estado atendiendo en audiencias públicas, a quienes personalmente además he visitado los respectivos estados donde hemos estado yendo, y además de eso no tan solo los hemos estado atendiendo, sino estamos ya gestionando los apoyos en los cuales ellos necesitan con urgencia ser apoyados. Tenemos nosotros la tarea y la encomienda del doctor César Camacho, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, de no dejar de abrir las puertas, por supuesto, a todas las expresiones políticas. Y así lo estamos haciendo. Los estamos atendiendo desde
con los diversos temas y además involucrando a quienes son tomadores de decisiones y además de eso dándole prioridad a este tema que para mí sí es uno de los que ocupan los primeros lugares en nuestro país simplemente por justicia social. Sí. Hablando un poquito de política y todos estos temas, ¿a qué cargo aspiras tú personalmente? Pues mira, Mario, en primer lugar tuve la fortuna de empezar mi andar en el sector público persiguiendo el sueño que fue el de servir. Pasé a una organización no gubernamental siguiendo el mismo sueño, servir. Entré al legislativo persiguiendo el mismo sueño que es servir. En el Partido Revolucionario Institucional sigo con el mismo sueño que es servir. Y evidentemente así me visualizo de aquí a los últimos días de mi vida. Por supuesto que me interesa la política, por supuesto que me interesa seguir participando en ella. Creo que la trinchera sí es importante para poder tomar decisiones y para poder incidir con estrategias que uno cree, con programas, con proyectos, con propuestas. Y es así como simplemente yo quisiera decir que me veo, sirviendo a la gente en la que yo creo que es fundamental para el desarrollo de nuestro México, que es el sector pobre y los más pobres, el sector indígena, el sector rural, las mujeres, el campo, y creo que en ese andar es en donde yo me veo participando. Díganos, ¿qué es el MOEP? El Movimiento de Expresión Política, el MOEP, es una agrupación política nacional que se figuró primero de esa forma, pero finalmente es la figura que representa a los jóvenes de la Fundación Ayú, que tiene como objetivo formar a los líderes que esta nueva generación pues necesita mover para empezar a cambiar la realidad de las comunidades de las que he estado mencionando. Creemos con toda la convicción, como estoy segura que todos los mexicanos que nos escuchen y que además en el día a día lo vemos, que los jóvenes son los que tienen que tomar las riendas de este país, primero informándose, preparándose, debatiendo, defendiendo temas, puntos de vista, pero también siendo representantes de sus comunidades. Necesitamos acabar con los caciques que no dejan muchas veces avanzar a nuestros pueblos y visualizamos a los jóvenes adicional, muchos de ellos ya preparados y ya inmersos en este mundo tan globalizado, y creemos que ellos ya deben de entrar a tomar esas decisiones, y además urge en regiones en donde finalmente siguen muy abandonadas de la atención del gobierno estatal, también de muchos programas del gobierno federal, y yo creo que ahí es en donde el MOEP puede hacer un papel fundamental. El MOEP no tan solo está en Oaxaca, Puebla y Guerrero, están en 13 estados, y es así como se va motivando la participación de los jóvenes, que además con gran inquietud por querer dejar algo al país y que sean escuchados, y por eso el Movimiento de Expresión Política nos abre también espacios a quienes creemos en la política y en un México diferente, para que incidamos con nuestras diferentes acciones y actividades y los vayamos involucrando y motivando para que también ellos se sumen. Podríamos decir que es un semillero de liderazgos. Sin lugar a duda lo creemos así. Y además de eso nos hemos encontrado con muchas sorpresas, con muchos jóvenes que tienen demasiado potencial que pareciese que estuviese guardado. Y el MOEP está dando la oportunidad para que jóvenes de comunidades que a lo mejor ni siquiera logramos ver en el mapa, solamente esperaban el momento para ser incluidos en una organización, que se sientan parte de ella, y a partir de ahí han estado participando muy activos, con muchas cosas en beneficio de su comunidad, y además de eso, pues cuando vienen a México a sus encuentros, a sus conferencias, son demasiado activos. Son jóvenes que necesitan urgentemente ser incluidos para lo que resta de aquí a que pasen a otra etapa profesional. Oye, ¿por qué trabajar con jóvenes? Mira, sin lugar a dudas, yo te diría que empezaría trabajando con los chispitas, con los niños, para empezar a motivarlos desde pequeños, primero para que no abandonen su comunidad a corta edad. Estos niños inevitablemente van a ser los jóvenes en los que estamos visualizando que van a ser los motivadores y los detonadores del desarrollo de las comunidades, porque son en ellos en donde se concentra la energía, la motivación,
la preparación, y aunque no tengan el grado académico, ya tienen otra visión diferente de las cosas, ya desean ver diferente a su pueblo, ya no quieren ver a los viejos líderes que solo están manipulando. Y es una generación muy movida, que no se queda estática en su pueblo, que está saliendo, que regresa, y es por eso que en los jóvenes, sobre todo de estas regiones, evidentemente sin excluir a nadie del país, es en donde nosotros le estamos apostando, que en ellos las acciones productivas, la capacitación y el liderazgo va a ser encabezado por ellos. Por eso en los jóvenes es en donde sí apostaría en gran medida. Pasando por los niños voy a insistir, porque son muy, muy importantes. ¿En dónde tiene presencia actualmente el MOEP? El MOEP está, como lo mencioné, en 13 estados: Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Morelos. Son 13 estados, tal vez me estoy perdiendo algunos, pero son 13 estados en donde los propios jóvenes van haciendo cada vez más grande su representación en los respectivos estados. El MOEP no tiene ninguna afiliación partidista, finalmente es una asociación, insisto, en la que convoca a jóvenes estudiantes recién egresados también, para que unidos hagan ese frente común, para que se siga escuchando que la voz de los jóvenes no tan solo está informada, sino quiere tomar decisiones. La gente que esté interesada, los jóvenes que estén interesados en participar, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, yo los invitaría a que ingresen a la página web de Fundación Ayú, en donde viene esta información, inclusive la del Movimiento de Expresión Política, que lo encontrarían en Facebook con mucha facilidad, pero la página de la Fundación Ayú, que es www.fundacionayu.org. Pues sin lugar a dudas ha sido una charla muy amena, muy enriquecedora. Muchas gracias, María. Ha sido también para mí muy grato haber compartido contigo esta grata plática, bueno, en el que solamente es expresar un poco de lo que una mexicana más quiere decirle a los cibernautas, a la gente que se interese en escuchar a quienes de alguna forma incidimos en la política de nuestro país y en el sector social, y bueno, que algo de mis expresiones simplemente les pueda generar una inquietud por participar, por sumarse, y por decir, yo también puedo, y esa diferencia la vamos a marcar cada uno de nosotros. Por eso aprecio este espacio, Mario, como estoy segura que muchos otros invitados excelentes que has tenido aquí en tu programa, pues igualmente lo dimensionan, porque este tipo de espacios hay que engrandecerlos, hay que ponderarlos más, y porque se necesitan mucho. Así es que muchas gracias otra vez. Gracias. Y te pregunto, por último, ¿qué podemos esperar de Narcedalia Ramírez Pineda en un futuro? Mira, el futuro próximo, el futuro lejano, Narcedalia Ramírez Pineda va a seguir los sueños que mencioné desde un principio: servir a México, servir a mi pueblo, y por supuesto procurar la pasión de mi padre, que es mi gran inspiración, como lo dije, por ayudar y por hacer el futuro diferente, como lo sigo mencionando, contribuir en la medida de lo posible, y pues vamos a estar actuando desde la trinchera que me permita la vida seguir. Voy a estar ahí dando todo lo mejor de mí. Pediría que nos dieras un mensaje final para la gente que nos está viendo. Pues primero que nada, muchas gracias a todos por la oportunidad, por el tiempo que me han brindado al estarme escuchando. Decirles que me encuentro profundamente motivada, porque sé que las mujeres en México no tan solo estamos siendo protagonistas de una verdadera transformación, sino que tenemos mucho que dar, y por consiguiente también una gran responsabilidad por servir a este México que nos necesita a todos unidos. Por eso los invitaría, más que como un mensaje, a que hagamos, como lo he mencionado, este frente común ahorita, por ejemplo, para ayudar a los damnificados que necesitan de nuestra solidaridad, de ese frente común para tratar de difundir lo bueno que existe en nuestro país, que hay muchísimas acciones, tratar de difundir el por qué el gobierno también está haciendo cosas que muchas veces no se conocen, y por consiguiente cómo todos sí podemos contribuir con un granito de arena. Yo me siento agradecida por la vida, porque me ha dado la oportunidad de servir a quienes más lo necesitan, y espero que con esa convicción y esa motivación yo pueda seguir haciéndolo.
Muchas gracias a todos, a los jóvenes, mujeres, hombres, todos pertenecemos a un gran México y ojalá así lo visualicemos y luchemos por ello. Muchas gracias. Te agradecería aquí que nos regalaras un mensajito. No, hombre, muchas gracias. En nuestro libro de personalidades. Pero, por supuesto que sí, y además de eso, reconociéndote profundamente que desarrolles este tipo de programas. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos que nos siguen semana a semana, les agradecemos el favor de su atención y los esperamos la próxima semana en una emisión más de Personalidades a Contraluz en México TV, con Mario López transmitiendo desde el Hotel Posada Viena. Muchas gracias.